Entonces les voy a compartir una palabra que he llamado con Dios todo es posible. Y quiero comenzar con una palabra que está en Primera de Samuel 14 del 1 al 4. En la versión nueva, versión internacional. Dice: cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Saúl estaba afuera de Gibea, bajo un granado de Migrón. Es decir, Saúl, el padre de Jonatán, estaba debajo de un árbol, estaba durmiendo. Dice, y tenía con él unos 600 hombres. Yo creo que todos estaban descansando. El efod, es decir, el vestido sacerdotal, lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos, llamados, acuérdense de estos nombres, Bosés y Sene. Bosés y Sene. Entonces este versículo habla de esas proezas militares más impresionantes que encontramos en el Antiguo Testamento. A mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque un joven llamado Jonatán, que muchos conocemos, más adelante vamos a hablar un poquito de él, estaba acompañado solamente de una persona, de un escudero. ¿Y qué decide? Decide enfrentar a todo un ejército. Ellos estaban determinados a enfrentar a todo un ejército. Este ejército de los filisteos, pero ellos estaban en la cumbre de una montaña. Allá estaba el ejército. Esa misión que tenía Jonatán, digamos, parecía algo arriesgada, ¿sí? Para poder derrotar a ese ejército, ¿sí? Primero tenía que escalar esa montaña. Esa misión parecía algo suicida, parecía una misión imposible. Pero ¿cuántos saben que nuestro Dios es experto en esas cosas imposibles? Todos, ¿verdad? Dios le encanta lo imposible. Así que esa misión, esas metas, esas promesas que Dios nos ha dado, sé que son posibles en el nombre del Señor. Creámoslo. La palabra imposible, quiero decirles algo hoy, es solamente una opinión, nunca es un hecho. Por ejemplo, cuando se recuerdan los 12 espías que los mandaron a explorar la tierra prometida, ¿qué regresaron diciendo? Conquistarla, eso es imposible. Para muchos, quizás tenemos un proyecto, tenemos un trabajo, algo nuevo que conquistar, pero vamos a decir: no, pero eso es imposible, ¿eso quién lo va a hacer? Yo lo decía. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en mis seguros, a mí me ponían metas y yo decía: pero ¿quién va a cumplir esas metas? Eso es imposible. Estaba poniendo más mi confianza en una opinión, pero no en los hechos. Cuando el pueblo de Israel vio al gigante Goliat, ¿qué dijeron? Derribarlo, eso es imposible. Por eso es que la palabra es una simple opinión. Porque aquellos que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que todo es posible. Con Él siempre, siempre vamos a lograr nuestras batallas. Entonces la pregunta de esta mañana es que tal vez te has sentido alguna vez rodeado por el enemigo, enfrentando dificultades de pronto muy agobiantes. Y quiero decirte algo, y es que Dios nunca se va a perturbar por ese ejército que parece que es muy grande, o esos problemas que parecen que son muy grandes. Para Dios es algo chiquitico. Así que si Dios nos ha llamado a que hagamos algo, encomendémosle a Dios eso que el Señor nos ha dado y sigamos adelante. No nos demos por vencido, porque sabemos que si confiamos, como decía la canción, si ponemos nuestra fe en Él, lo vamos a lograr, vamos a obtener la victoria. Pero no nos demos por vencido. Yo siempre he dicho una cosa: yo prefiero poner mi fe en las promesas de Dios que en la opinión de la gente. La gente puede tener sus opiniones, pero ¿sabe qué tiene Dios? Dios tiene promesas. Él es el que cumple esas promesas. Que cuando en su tiempo
pero si Dios no lo prometió, Él lo va a cumplir. Hay una frase que decía Napoleón, recuerdo, Napoleón decía que la palabra imposible no estaba en su diccionario. No estaba en su diccionario. Entonces la pregunta es: ¿por qué Jonatán decidió atacar a los filisteos por su propia cuenta, con un solo hombre, cuando eso le correspondía a su papá con todo ese ejército que ellos tenían? Lo primero es porque confiaba en que Dios le daría la victoria a Israel. Y él actuó ¿con qué? Con la plena confianza, con la tranquilidad de que el Señor lo iba a respaldar. Ahora, quizás uno se pregunta, Saúl, ¿qué estaba haciendo debajo de un árbol? Quizás estaban cansados, era época de guerra, y cuando es época de guerra pues tenemos que estar pilas. Pero él estaba descansado, dice que sentado debajo de un árbol a las afueras de la ciudad. Y eso pasa cuando nosotros estamos en plena batalla, en plena guerra y nos dormimos, es muy peligroso, ¿sí? Descansar tanto, estar pilas. Nosotros como hijos de Dios, aquí estamos, por ejemplo, en nuestro país, estamos despiertos, orando por Colombia, para que esto no se nos vaya a acabar este país. En tiempos difíciles es cuando tenemos que estar despiertos. Entonces lo más probable es que Jonatán estaba aburrido y cansado de ver esa pasividad de su papá. Mi papá echaba allá durmiendo y estos enemigos nos van a ganar. Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. No es posible que estos filisteos estén a punto de conquistarnos y nosotros no hagamos nada. Además, él sabía que el número de soldados no sería un obstáculo para Dios. Quizás de pronto se quedó calladito y dijo: hagámoslo en silencio, le dijo al escudero, que mi papá no se entere. ¿Saben por qué? Porque el papá inmediatamente dijo: papito, ¿para dónde va usted? Sin mi permiso. ¿Sí? Porque pensó pues que él no lo iba a dejar a ir a cumplir semejante misión. Entonces vamos a ver a través de esta historia unos principios que nos van a hacer, o nos van mejor a ayudar a que esas promesas, que esos sueños se nos hagan realidad. La primera característica que tuvo Jonatán es que tomó iniciativa. Anótenlo ahí, tomó iniciativa. Él le dijo al escudero: hagámoslo. Los filisteos están a punto de conquistarnos, de derrotarnos. Pues hagámoslo. Él tomó la iniciativa. Y algo que a mí me impacta muchísimo es que en este tiempo donde hay muchas situaciones complejas en el mundo entero, hay muchas personas, hoy hablamos eso con mi esposa, que caen en una pasividad. Ayer tuvimos que salir con mi esposa: vamos a ir a firmar un referendo porque no nos vamos a dejar quitar esto, estamos en una guerra. Entonces la pasividad, la apatía, la pereza nos está ganando. Tenemos que tomar la iniciativa. A veces perdemos la iniciativa en nuestra casa, en nuestra familia, en la iglesia. Y yo les digo algo, y es que no hay problema que las mujeres trabajen, pero que no sea porque tienen un esposo perezoso, que no está dispuesto a tener iniciativa, ¿sí? No hay problema que las mujeres oren, pero que no sea la causa que tiene un esposo que no ha asumido el rol de sacerdote en su hogar. Es tiempo de tomar iniciativa. Dios cumple sus promesas, escúcheme en esto, y nos va a ayudar. Pero, hay un pero, ¿cierto? Si nosotros ponemos de nuestra parte. Necesitamos tener iniciativa, dar ese paso de fe, ese paso que dio Jonatán. Muchas veces cometemos el error de pensar que Dios va a hacer todo por nosotros y que simplemente no hay nada que hacer de nuestra parte. Entonces nos quedamos acostaditos: no, pues aquí me llegará un trabajo mientras estoy aquí acostado. Eso, yo sé que Dios todo lo puede en Cristo que me fortalece, y resulta que no es así, ¿sí? No es así. Necesitamos movernos, tomar la iniciativa. Ahora, Dios es el recurso más indispensable, pero a nosotros nos toca hacer lo que nos corresponde. Dios espera que tengamos iniciativa para que podamos crecer, para que nos podamos desarrollar. Sin Dios no podemos hacer nada, eso es indiscutible. Pero también es cierto que aunque Dios nos ayude, si tú y yo no hacemos lo que nos corresponde, no vamos a lograrlo. Eso sí es imposible. Entonces, ¿por qué fracasamos en tomar la iniciativa? ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que hay consecuencias por estar inactivos.
Entonces nos dormimos y no nos damos cuenta que el enemigo no se duerme, que el enemigo sí actúa. Entonces tenemos que estar atentos. Miren lo que dice la palabra en Proverbios 6, del 6 al 11. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que les haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Dice el verso 11, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. En esta palabra nos advierte de no caer en la tentación de la pereza, de dormir en lugar de trabajar. Ahora, no es que no debamos descansar. Dios nos dio un día de descanso. Dios nos dio unas horas para descansar, ¿sí? Pero tenemos que en momentos, todo tiene su tiempo, en momentos de trabajar hay que trabajar. A veces estemos cansados como estemos, tenemos que trabajar. Mire, cuando yo me concentro a hacer una predica, el lunes empecé a hacer esta predica, y mi esposa me decía, mi amor, sube, vamos a ver un programa con mi hermana que está aquí. Yo le decía, hasta que no termine, no subo. Y me dieron aquí las 11 de la noche, y yo estaba enfocado, concentrado, pero hay momentos, y yo estaba que los ojos se me cerraban. Pues tengo que terminar lo que he comenzado. O sea, hay momentos en los cuales tenemos que hacer las cosas bien. No nos podemos dormir ahí, en los laureles, como decimos. Yo recuerdo, hace muchos años cuando teníamos la empresa, una vez contratamos a una niña y que era cristiana, y un día la otra secretaria me mandó una foto y me dice, don Edgar, mire que esta niña se durmió, y le tomó una foto y me la mandó, y yo no podía creerlo, 10 de la mañana, esta china frente al computador, así, y yo decía, esto no puede ser cierto, a las 10 de la mañana. Entonces la cogí, la exhorté, me decía que era mentira, le dije, mire la foto no miente. Y me dice, ay, jefe, lo que pasa es que yo tengo el mal hábito de ver series toda la noche. Pues la bendita veía series y venía a dormir al trabajo, con eso le pagaban. Entonces se dormía mientras trabajaba. Por eso dice la palabra ahí que duerme, entonces le vendrá que la escasez. Siempre vamos a sufrir si nosotros dejamos las cosas a última hora, si dejamos las cosas a medias. Mira lo que escribe Pablo en Romanos 12:6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Entonces nosotros necesitamos hacer algo, y es conocer esas capacidades para entender nuestro propósito en la vida. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Solo tenemos un tiempo, escúcheme en esto, para planificar y prepararnos. Un tiempo. Y después tenemos que actuar. No podemos quedarnos toda la vida preparándonos y después para actuar. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Yo tengo un amigo que asiste a otra iglesia con el que yo montaba bicicleta, y a veces nos confrontábamos por las opiniones tan divididas, pero allá manejan unas cosas muy diferentes a las nuestras, y yo le decía, hermano, pues ¿usted cuándo le va a servir a Dios? ¿Lleva 25 años preparándose? Y le dije, hermano, pues no es que me sigo preparando. Le dije, usted va a servir a Dios cuando esté ahí con el bastón, hermano, tiene que actuar ya. No podemos esperar tanto tiempo. ¿Cómo así que esperar 25 años y nada? Entonces tenemos que actuar. Así que nada va a suceder si nosotros nos detenemos. No podemos esperar hasta que todo sea perfecto. Es que hasta que yo sea un hombre santo 100% le voy a servir a Dios. No, con Dios no actúa así. ¿Por qué? Porque nosotros somos PP. Toda la vida vamos a ser PP, producto en proceso. Dios nos va a ir procesando en la medida que vamos sirviéndole, en la medida que vamos haciendo nuestros proyectos. ¿Que al comienzo lo vamos a embarrar? Claro, como todo, siempre hay prueba, error, pero tenemos que arriesgarnos. No nos quedemos ahí. Cuando nos ponemos en movimiento, pues todas las cosas se ponen claras, fáciles. Muchos problemas se van solucionando. Si estamos dispuestos a comenzar, nadie puede predecir hasta dónde podemos llegar en la vida. Nadie. Todos tenemos que perseverar. Uno de los obstáculos para el pueblo de Israel era el río Jordán. Ellos decían, ¿cómo vamos a atravesar al otro lado? Ese era un río caudaloso, un río gigante.
Pero el Señor hace algo maravilloso. Es que el río Jordán no se secó en el momento en que los sacerdotes entraron en él. El Señor, ¿sabe qué hizo? Lo secó de 40 kilómetros arriba. Por lo que tuvieron que esperar una gran cantidad de que esa agua pasara. Y nos preguntamos por qué Dios lo hizo de esa manera. Y Dios pues tiene sus planes, como dice la palabra, ¿no? Sus planes y sus propósitos son diferentes a los nuestros. Pero ¿por qué? Porque Dios sabía que iban a cruzar 1 millón de personas. Eso está en Josué para que lo leamos ahí después. Josué 3 del 14 al 17. Porque era mucha la gente que tenía que pasar. Entonces, tomar la iniciativa tiene varias cosas que nos van a ayudar. Por lo menos, cierra la puerta al miedo. Todos en algún momento tenemos ese miedo y la pregunta es, ¿vamos a controlarlo o vamos a dejar que ese miedo nos controle a nosotros? Porque para llegar donde deseamos llegar, tenemos que hacer un esfuerzo. Siempre tenemos que hacer un esfuerzo. Cuando más posponemos las cosas, ¿qué pasa? Más difíciles van a ser. Cuando acumulamos, no sé, los que trabajan en oficina, acumulamos trabajo y acumulamos después ese escritorio, eso es así, va a ser más difícil. Por eso yo prefiero concentrarme y terminar las cosas que dejarlas a medias. Tomar la iniciativa, ¿sabe qué pasa? Abre puertas a las oportunidades. Una persona que toma iniciativa y trabaja durísimo puede tener éxito o puede de pronto fracasar, ¿por qué no? Muchos fracasamos en el intento, pero por lo menos lo intentamos. Pero aquel que no toma la iniciativa, ¿sabe qué pasa? Voy a decir algo feo, pero toca decirlo, tiene garantizado el fracaso. Aquel que no lo intenta. Así que preguntémosle a Dios si hay alguna decisión que debo tomar en este día. ¿Hay algún problema que debo resolver? ¿Hay algún proyecto que debo empezar? O tal vez hay algún objetivo que debo tener o aspirar. ¿O hay alguna oportunidad que debo aprovechar? Preguntémosle al Señor. Porque la palabra de Dios dice en Eclesiastés 11:4: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Y yo digo una cosa, es mejor estar seguro en un 80% y empezar que esperar a estar al 100% porque tal vez la oportunidad deja de existir. Yo hoy los reto a que inicien ese negocio, ese proyecto, que inicien ese trabajo. No podemos ganar si primero no estamos dispuestos a empezar. Iniciemos. Yo he sido una persona muy arriesgada, les cuento. Y cuando el Señor ha puesto algo a hacer, yo le digo, iniciémoslo, hagámoslo. A mí mi hijo me propuso algo y me dijo, papá, vamos a hacer esto. Para mí era un reto con el ministerio. Y yo le dije, hijo, ¿qué hay que hacer? Me dijo, papá, vamos a hacer unos blogs especiales, yo te ayudo, no sé qué, queremos meterle fuertemente al internet, a Google. Y dije, vamos con toda. Yo siempre he querido escribir un libro, pero dije, la mejor manera de hacerlo es a través de estos blogs. Y empecé. Y a veces me va a parecer, tengo que hacerlo, tengo que tomar la iniciativa. Y ya tenemos 5 blogs en primer lugar a nivel mundial. Es una gran bendición. Y esto es un trabajo dado por Dios. Pero cuesta esfuerzo, claro. Tuve que tomar la iniciativa, claro. Pero lo estamos logrando. Y ahí sigo subiendo blogs. Y lo hago para que la gente lea. Y lo más lindo es que mucha gente nos escribe, pastores de otras iglesias, y nos dan las gracias, nos dicen, gracias porque ese blog ministró mi vida. Gracias porque a través de ese blog pude hoy dar una clase a 100 personas. O sea, digo, están leyendo lo que ese era mi sueño. Están leyendo. Entonces tenemos que lanzarnos. No nos dé miedo, hagámosle. ¿Por qué tener miedo si el Señor todo lo hace posible? Nosotros tenemos que hacer que nuestra parte. Lo segundo, hay que pagar un precio. ¿Por qué? Porque todo en la vida hay que pagar un precio. Dice la palabra que ellos tuvieron que pasar por 2 peñascos antes de enfrentar a los filisteos. ¿Se acuerdan los nombres? Uno se llamaba Bosés, que significa roca espinosa. Y el otro peñasco se llamaba Sene, que significa roca resbalosa. Eso quiere decir que cada vez que ellos iban subiendo y ponían sus manos o sus pies allá en esas rocas, ¿qué pasaba? Pues estaban produciendo dolor, les incomodaba. Imagínense todo lo que tuvieron que sufrir para llegar a la cima. Hay que hacer
sacrificios. Muchos queremos llegar a la cumbre, pero no estamos dispuestos a pagar un precio a hacer sacrificios. Queremos de pronto las cosas fáciles. Así que para llegar, quizás hay momentos que vamos a tener dolor. Y la misión la vamos a cumplir, pero no es gratis. Es posible, pero no es fácil. Es posible, pero va a demandar un precio. Va a demandar tiempo. Vamos a sacrificarnos. Si no estamos dispuestos a sacrificarnos por lo que queremos, ¿sabe qué pasa? Lo que queremos se va a convertir en un sacrificio. Les explico. Si por ejemplo no estoy dispuesto a sacrificarme por mi esposa y ser ese sacerdote que ella necesita, mi matrimonio se va a convertir en un sacrificio. Si no estoy dispuesto a dedicarle tiempo a mis hijos, a disciplinarlos, ellos se van a convertir en un sacrificio, porque voy a ser hijos que no van a ser de pronto nadie en la vida. Si no estoy dispuesto a sacrificarme y a trabajar en un empleo, en un trabajo, una empresa, esa empresa va a ser mi sacrificio. Entonces, a pesar del dolor, Jonatán estuvo dispuesto a ¿qué? A avanzar, a perseverar. Él estaba dispuesto a llegar a esa cumbre, costara lo que costara, para derrotar a esos filisteos. Miren lo que dice la palabra en 2 de Samuel 24:24. Pero el rey le respondió a Aruana: no, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. David iba a ofrecer un sacrificio a nuestro Dios, ¿recuerdan? Y Aruana le ofreció regalarle ese terreno para que él hiciera ese sacrificio allí. Sin embargo, ¿qué hizo David? David no se aprovechó, porque dijo, bueno, me lo van a regalar, pero dijo, no, si yo no lo compro, no va a tener algo que cueste para dárselo al Señor. Y él, ¿qué hizo? Lo compró. Hoy muchos tal vez desean la bendición de Dios y todos sus beneficios, pero pocos son los que están dispuestos a pagar un precio. Mire, yo les cuento algo con dolor en mi corazón. Muchos llegan al ministerio y ¿sabe qué nos dicen muchas veces? Yo quiero solo que oren por mí, pero yo no necesito asistir a sus reuniones. Me lo han dicho así porque yo soy el que contesto los WhatsApp. Y solamente oren por un hijo que está mal, que está en drogas, pero yo no quiero ir a sus reuniones. Le digo, es que aquí hay que pagar un precio, aquí hay que venir a las reuniones, aquí hay que pasar por un proceso donde le vamos a sanar su corazón, vamos a sanar su hijo. No, muchas gracias. En estos últimos días, una familia de Estados Unidos, mal con su esposa, mal con sus hijos, me dice, no, a mí no me interesan esas reuniones, porque queremos solamente, oren por mí, pero el que tiene que orar a esa persona es sanar su corazón. ¿Sí? Entonces es eso, a veces queremos la bendición, pero no queremos pagar un precio. Es que esto con el Señor es un proceso. Yo siempre digo a las personas, esto es un trabajo diario. Esto no es de una oración y ya venga, ministreme y ya, quede sano. No, yo les digo a las personas, eso es un proceso de toda la vida. Porque buscar a Dios, buscar su presencia, buscar su bendición, cuesta. Cuesta esfuerzo, cuesta humillación y entrega, cuesta sacrificio. ¿Sabe también qué cuesta? ¿Qué era lo que a nosotros nos costaba cuando antes de llegar al Señor? Santificación. Eso cuesta. Yo decía, yo para qué voy a una iglesia, para que no me dejen de seguir pecando, no me dejen seguir pecando. Entonces, cuesta despojarse de lo que no le agrada a Dios. Cuesta tomar nuestra cruz cada día. Cuesta a veces hacer un ayuno. O madrugar un martes y un jueves a oración a las 5 de la mañana. Cuesta. Pero ¿saben qué? Eso es donde nosotros subimos esos peñascos. Y a veces a mí me cuesta, yo les confieso, madrugar. Pero yo siento que tengo que hacerlo porque yo digo, toca pagar un precio. Y vemos los resultados, vemos el fruto. Cuesta negarme al yo. Cuesta no hacer mi voluntad sino la de Él. Entonces podríamos continuar una lista larga, pero creo que esos ejemplos son suficientes para que entendamos que a veces para obtener las bendiciones tenemos que pagar un precio. Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos por Él? ¿Verdad que sí? Lo tercero, la misión es posible, pero hay que dar pasos de fe.
Hay que correr riesgos. Vamos a tener que entrar en esa zona de la fe. Y vamos a salir de esa zona de seguridad, de confianza, de confort. Vamos a tener que salir. Y todo, pues en la vida tiene un riesgo. Todo. Empezar un negocio tiene un riesgo. Estudiar una carrera. Muchos comienzan una carrera y llegan a la mitad, un poco más de la mitad, y deciden terminar y comenzar otra. Es un riesgo, pero de pronto decimos, bueno, hay que parar y redireccionar nuestra vida, porque si no nos conviene, si no es la voluntad de Dios. Pero el mayor de todos los riesgos, ¿sabe cuál es? Es no arriesgarse a nada. En mi país hay un dicho que dice que el que no arriesga un huevo no saca un pollo. ¿Sí estamos bien con ese dicho? Entonces, Jonatán prefirió arriesgarse y fracasar que seguir en el mismo lugar allá al lado de su papito. ¿Sí? De pronto nosotros podemos estar en el mismo lugar en nuestra comunión con Dios, pero es tiempo de arriesgarnos, es tiempo de salir de la zona de comodidad y dar más. ¿Por qué no decir, ve, yo le quiero servir a Dios? Yo ya estoy preparado, preparada. Yo quiero hacer algo. Mira, aquí llega muchísima gente que necesita que intercedamos, que oremos, que ministremos a las personas. Qué rico que un día digamos, yo quiero salir de mi zona de confort. Yo no quiero seguir haciendo oraciones de 15 minutos, de 10 minutos. Yo quiero hacer oraciones de 1 hora. Yo quiero empezar a leer la palabra y leerme la Biblia rápido. Yo quiero empezar a hacer ayunos. Yo quiero empezar a participar en las oraciones. Eso es fe. Hay algo que yo siempre he dicho, es que los barcos no están hechos para quedarse en el puerto. ¿Cierto que no? Los barcos están hechos ¿qué? Para navegar. ¿Cierto? Entonces así nos pasa a nosotros. No fuimos hechos para quedarnos en la zona de confort. Necesitamos correr riesgos. Necesitamos correr riesgos. Yo, por ejemplo, el año pasado yo corrí un riesgo, pero confirmado por el Señor. Llevábamos 30 años con una empresa, y algunos de ustedes lo saben, y tomamos la decisión con mi esposa, porque ya estábamos cansados, yo quería servirle a Dios de tiempo completo, tomamos la decisión de ceder la empresa, ¿sí? Lo hicimos por fe, y Dios hasta el día de hoy nos ha respaldado. Hay que tomar riesgos, porque yo me he podido quedar toda la vida, hasta abuelito, con un maletín vendiendo seguros. Y yo le decía a mi esposa, yo no me veo viejito vendiendo seguros, yo me veo viejito sirviéndole a Dios. Yo no me veo en estas. Y estoy haciendo lo que me gusta. ¿Por qué? Porque me arriesgué un poco en fe. La fe es mucho más que palabras, que buenos deseos, que buenas intenciones. Hay que dar pasos de fe. La misión es posible, pero se requiere ¿qué? Fe. Dios no respalda las buenas intenciones. Dios que respalda nuestra fe. Entonces imaginémonos la fe de Jonatán. Era más grande que su temor de perder. Y todos tal vez hemos tenido temor, pero debemos hacer que nuestra fe sea mayor que nuestro temor de perder. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que nuestra fe sea mayor que ese temor de perder. Desarrollemos nuestra fe. Ahora, la fe hace que las cosas que no sean tan fáciles. La fe hace que las cosas sean posibles. Eso hace la fe. Si nos atrevemos a hacer lo que nadie más quiere, Dios nos va a dar lo que todos quieren tener. Se la repito. Si nosotros nos arriesgamos o nos atrevemos a hacer lo que nadie más quiere hacer, Dios nos va a dar lo que todos quieren tener. Todos quieren tener una victoria. Digamos, por ejemplo, en el caso de los soldados. Ellos querían tener la victoria sobre los filisteos. Pero el único que estuvo dispuesto a vencer fue Jonatán. Y Dios le dio la victoria sobre ellos. Todos quieren tener la victoria, o tal vez todos querían tener la victoria sobre Goliat, pero recordemos que Dios le dio la victoria ¿a quién? A un solo hombre, a David. Porque él estuvo dispuesto a hacer lo que nadie más quería hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer lo que nadie quiere hacer, para que Dios nos dé lo que todos quieren tener. Hagamos la diferencia, marquemos la diferencia. Hagamos cosas, atrevámonos a hacer cosas. A mí hay cosas que a veces me dan susto. Por ejemplo, a veces me dicen, los invitamos a una iglesia, vengan 8 días a hacer un trabajo aquí. No crea que a mí me paran los pelos y me da susto. Pero le digo a mi esposa, hagámoslo. ¿Por qué no? A mí me gustan los retos.
Hagamos lo que otros de pronto les ofrecieron, no quisieron hacerlo, pero sí quieren tener la bendición. Y le digo a mi esposa, vayamos. Aquí tenemos un equipo hermoso que nos va a reemplazar. Y lo hacemos. Y Dios nos respalda. Pero a la fácil es, ay, no, qué pereza ir por eso tan lejos. Aquí tenemos mucho trabajo en el ministerio. Por último, también necesitamos gente que nos apoye como este escudero. Gente dispuesta a sacrificarse. Mire, aquí hay muchos escuderos en este ministerio y ustedes lo saben. Personas que son tan importantes, son aliados en nuestra vida. Personas son correctas en nuestra vida. Ellos, Dios los ha puesto en este lugar y yo siempre lo he dicho y hoy vuelvo a decirlo y los honro por eso. Dios nos puso lo mejor en este lugar. Ustedes lo han visto. Cuando cada uno de ellos da un tema, cuando alguno de ellos predica, son excelentes en lo que hacen. Y Dios ha trabajado con ellos en sus corazones. Ellos han tenido que pagar un precio. Porque muchos de ellos han sido formados aquí. Y muchos, en su mayoría, no les ha gustado la formación. ¿Por qué? Porque es que tenemos que formar el carácter en las personas. Pero ellos dijeron, saben que sí tienes razón. Voy a bajarle y voy a someterme y voy a trabajar en este carácter. Y duele como le pasaba al pobre Jonatán subiendo esos peñascos. Pero un día dijeron, ¿saben que sí? Yo era una persona arrogante, orgullosa, no me dejaba enseñar. Yo era una persona, y reconocen todo. Y hoy Dios los usa tremendamente. Aquí hay unos mentores, todos tienen unas cualidades, unos dones, unos talentos impresionantes. Cuando nosotros nos vamos con mi esposa a alguna cosa, aquí quedan ellos y todo sigue funcionando normal. Yo le digo a mi esposa, el día de mañana cualquier cosa que nos pase, aquí continúa el legado, porque aquí hay un equipo tremendo. Esta iglesia no es de nosotros dos, esta iglesia es de este equipo. Y el día que se sume un mentor más, esto es de ustedes, esto continúa, es el reino de Dios avanzando. Entonces esos son los mentores, eso es lo que hace una iglesia, eso es lo que hace el cuerpo de Cristo, apoyarnos unos a otros. Thomas Edison decía que las personas que piensan que es imposible, decía algo, dice, por favor no estorbe a aquellos que lo estamos intentando. Entonces los que piensan que tener una iglesia virtual es imposible, por favor no estorben a aquellos que lo estamos intentando. Muchos se han levantado a decirnos, esa vaina no funciona. Pero hemos visto vidas transformadas, hemos visto vidas cambiadas, hemos visto hogares restaurados, hemos visto personas que han llegado aquí a punto del suicidio y Dios les ha dado otra oportunidad de sanar. Entonces muchas personas nos van a venir a hablar, en lugar de ser escuderos nos van a venir a desanimar. ¿Eso qué? Entonces tenemos que seguir adelante y busquemos personas, busquemos verdaderos amigos que influyan directamente en nuestra vida, personas que nos inspiren, que nos reten, y saquemos esas personas que vienen solo a juzgarnos y decirnos, ¿usted qué se metió en esa iglesia? No, es que eso virtual, pero es que ese Señor es el que hace la obra, no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Esto ha servido y esto va a seguir creciendo. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 14:13: así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Dios respaldó la fe de Jonatán y les dio la victoria sobre los filisteos. Recordemos que fue una guerra ya entre ellos mismos, los soldados. Dios puso que se confundieran y entre ellos mismos se mataron. Esta historia nos enseña que para vencer en la vida no se necesita de un ejército, sino ¿saben de qué? De una palabra que quiero que la anoten ahí: determinación. Determinación. Si queremos que esas promesas y esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, que nos ha dado a través de la palabra, se cumplan, se lleven a cabo, que Dios lo haga posible, tenemos que tener ¿qué? Determinación. Determinación. Pero nosotros tal vez somos los que tenemos que tomar parte en esto. La iniciativa, que era el primer punto, es la fuerza para comenzar, pero la determinación es la fuerza para terminar, para continuar. Más importante que comenzar, ¿saben qué es? Terminar, continuar. Porque muchos comienzan la vida cristiana pero ya no están en la iglesia. Tuvieron iniciativa,
vinieron, aprendieron, agarraron, y uy, sí, eso está bonito. Y pasan los días y dicen, hoy domingo que hay un asado donde el vecino, donde la tía, y se van, prefieren al asado que estar en la iglesia. Y poco a poco le van perdiendo amor, pasión a la iglesia. Tuvieron iniciativa, pero no tuvieron ¿qué? Determinación. Muchos empiezan a estudiar una carrera, pero nunca la terminaron. Muchos comienzan a algún proyecto y se quedan en la mitad de camino. ¿Por qué? Porque no tuvieron determinación. La misión es posible, sí, pero demanda valor. Tenemos que ser personas determinadas. El Señor respaldó a Jonatán, ¿cierto? El ejército fue confundido y vencieron. Ellos pudieron lograrlo porque pusieron en práctica esa fe, esa confianza en el Señor, pero tuvieron determinación. Esos sueños son posibles si nosotros tenemos esa determinación. Si vamos a continuar y a terminar lo que comenzamos. Quiero que cerremos los ojos y vamos a orar.